pues ya está terminando todo esto. Déjenme acordar, se supone que, ok, sí, ya me acordé. Ya les califiqué, no les he dado la retroalimentación de lo que tienen, de lo que no salió bien en lo que entregaron. La retroalimentación de lo que entregaron este, para la unidad número 3, que fue la de lógica. Las prácticas, que es lo que ahorita les falta, fueron las prácticas número 5 y la práctica número 6. Entonces dejen retroalimentarles qué fue los detalles que les faltaron. De nuevo, a ver, y lo grabo para que quede claro y para que no me digan, es que yo no supe, pues está grabado. Entonces, por favor, vean los videos y eso les va a servir mucho. Uno, mañana tenemos clase normal, eso no hay ningún problema. Pero a partir del 9 salimos de vacaciones y yo salgo de viaje. No regreso hasta el 13, 14 y 15 son días que no me conecto a internet. Entonces, y el siguiente ya 16, 17. El 18, igual puedo revisarles. Si varios de ustedes tienen prácticas de la unidad número 1 y la unidad número 2 y unidad número 3, de las 3 unidades prácticas que les falten o que puedan corregir para pasar la materia, básicamente eso sería para nada más los que reprobaron. Para los que no reprobaron, no. Sí, para los que no reprobaron, pues ya pasaron, ya, no hay problema. Pero para los que reprobaron, tienen esas 2 semanas, bueno, no, tienen una semana y días, una semana y media casi. Tienen una semana para corregir y para enviar de nuevo. Claro, necesito que me avisen. Ayer, ayer de plano no califiqué, la verdad no califiqué. Pero pero hoy en la tarde tengo que calificar todo. Y más porque, por ejemplo, como el caso de ustedes, ¿no? De que si no califico hoy lo de Moodle, ya no lo califiqué hasta regresando de vacaciones. Porque como les dije, Moodle va a estar de mantenimiento mañana. Entonces, si yo no lo uso hoy, ya no lo usé otro día. Es decir, entonces queda el siguiente detalle. Si me van a enviar cosas retrasadas, envíenmelas por correo. El correo que me lo pueden enviar, porque puede ser que Moodle no esté funcionando. Si Moodle no está funcionando, por favor, y lo voy a agregar aquí en el chat, el correo que me lo envían es depi, como se oye, _itslp @yahoo.com.mx. O sea, si me van a enviar algo, es muy posible que Moodle no esté funcionando. Entonces, si Moodle no está funcionando, me lo pueden enviar, por favor, por correo. ¿Sí? Entonces, todo lo que vean los videos anteriores están en la lista de reproducción recuerden que pueden entrar a los videos de mi lista de reproducción de, ¿cómo se llama? De YouTube. Entras a la lista de reproducción, dices lista de discretas enero-junio 2022. Aprovechen eso, por favor, aprovechen todas las grabaciones y digan, ay, pues, ¿qué quería el doctor Zárate? ¿Cómo tenía que hacer esto? Y pues ahí está, o sea, no me digan, es que él estuvo de viaje y nunca nos dijo. No, ahí está, lo pueden volver a ver y lo pueden volver a visualizar. Entonces, digamos, las maneras que podemos ayudarles y aparte se ayudan a ustedes y me ayudan a mí, porque al final ya en lugar de estar batallando con muchos alumnos ya serían muy pocos. Entonces, échenle ganas y yo creo que podemos salir bien, ¿ok? Entonces, retroalimentando de lo que fue lo que califiqué de la unidad número 5. Ok, ¿cuáles fueron los problemas que encontré? En la primera práctica, muchos no hicieron este video.
En realidad no era un solo video, eran varios videos, eran como 10, pero la mayoría, yo les dije que con que hicieran de uno, no tenían que hacerlos de todos. Claro, entrabas al primero y el primero te decía que no estaba disponible, pero después ibas más adelante y sí había disponibles, ¿no? O sea, todo lo que es la lógica proposicional y todo ese tipo de cosas. Hay algo que es importante que yo creo que siempre les he dicho que es el nivel en el que estamos. Si se fijan aquí, ya estos ya funcionan, ¿sí? Con uno que veas, con uno que me describas es suficiente. Pero esto va enfocado a lo siguiente. Yo no creo que necesariamente ustedes, ¿cómo se llama? Eh, o sea, digas, al doctor Zárate todo se lo entiende, no, obvio que no, o sea, hay cosas que no me van a entender porque así es, o sea, hay gente que sus bases concuerdan con las mías y pues nos entendemos. Hay otros que no, no es porque sean más inteligentes o menos inteligentes, simplemente es pues cierta concordancia. Y al revés, hay gente que ustedes pueden entrar al profe Alex y ahí le van a entender mejor que a mí, y qué bueno, ¿no? Entonces, yo creo que a este nivel ya estamos en que uno no estás ni esperando a que el profe le diga, ni esperando a que todo depende del profe. Por eso no me gusta que me digan profe, ¿no? Porque no me gusta ese modelo de que hasta que el profe no diga, no, señores, ustedes búsquenle, búsquenle. ¿Por qué? Porque en el trabajo les van a hacer, va a ser así. En el trabajo no va a haber necesariamente, ustedes son los que se supervisan a sí mismos. En el trabajo va a serle que, híjole, pues hoy hay que hacer esto. ¿Y cómo sé que está bien? Pues tú debes de saber, eres el ingeniero. Así te van a decir, él es. Y es lo malo, porque yo he ido a técnicos o a operadores que dicen, ah, es que el ingeniero es balín, el ingeniero no sabe. Digo, obviamente se ve que esto está mal por esto y por esto, y el ingeniero no lo detecta, entonces sí como que y es cierto, ¿eh? O sea, a veces como ingenieros no tenemos esa habilidad de autorrevisarnos, autocorregirnos. Es importante. Primera parte, aquí tenía que haber e incluso compañeros, si no les gustan estos, si hay este, otro video que tenga que ver con lógica proposicional, adelante, no hay problema. Pero aquí el ejercicio, aparte de que aprendan un poco más de lógica proposicional, es que también aprendan a eso, a que digan, bueno, ok, a Zárate no le entiendo, a Marceleño no le entiendo, va, pero hay otro, y ese más o menos como que sí hacemos química, y va, búscalo. Porque digas, no, pues es que es culpa de él, no, compañero, ya en este nivel ya uno le da, o sea, y tienes que tener esa mentalidad, porque si no, nunca vas a tener muchos problemas en la vida práctica, vas a tener muchos problemas de que la gente te va a decir, oye, pues, oye, ¿qué pasó, no? Luego, lo de software analógica, creo que casi todo el mundo suena a la analógica, que a todo el mundo le corrió. Eso es bueno. En el ejercicio, casi esto, la parte de usarlo no fue mucho problema. Lo que le faltó a varios es esta parte, donde les dije que a las proposiciones, es decir, a P y Q, R, S, tenían que darle un valor. Y varios de ustedes lo hicieron muy bien, ¿eh? ¿Sí? Varios de ustedes sí lo hicieron bastante bien, porque decían, cuando uso un I, significa voy a ir a trabajar y voy a ir a bailar. ¿Sí? Y es como, por ejemplo, les digo, por ejemplo, hoy en la tarde tengo que lavar ropa, sí, porque nos vamos de vacaciones, así que hay que dejar la ropa limpia. Y voy a calificar. Es un I. Y luego, voy a ir al Museo de Córdoba o voy a ir a la iglesia principal. Y puede ser que vaya a las dos, puede ser que vaya a una de las dos, puede ser que vaya a la iglesia o que a la catedral, o puede ser que vaya al museo principal. ¿Sí? Entonces, eso es lo interesante. Cuando le pones valores a las proposiciones, como que tiene sentido. Y de hecho, si ustedes analizan la frase,
Se fijan que realmente llevan años trabajando así, nada más porque no le llaman de la misma manera. Perdón, estoy aquí como pollito acomodando un cojín porque duele. Ok, eso les faltó. A varios de ustedes les faltó eso, de que tenían que decir el Q, qué preposición era, P, qué preposición era. Eso les faltó. Y otra cosa que les faltó es que se supone que eran 5 operadores que tenían que usar. Y hubo gente que me hizo 1 o 2 y ya. Entonces, no era que tenían que usar varios. O sea, y nada más les estamos pidiendo la forma más sencilla. Entonces, es importante. Tienen que ser varios operadores, tienen que ser con un valor los operadores. Y les digo, varios de ustedes, de hecho, varios de ustedes estuvieron así como que jugando con, bueno, no jugando, sino aplicando lo de los operadores y todo eso. Y la verdad estuvo muy interesante, ¿eh? O sea, realmente, ¿cómo se llama? Este, y pues, ¿cómo se llama? Eso les faltó. Les faltó hacer 5 operadores y les faltó ponerle valores. Y hacer el razonamiento. Si se fijan mucho del razonamiento que hacemos en lógica, lo han hecho por muchos años. La única diferencia es que no le llaman así. O sea, no le llaman una conjunción, una disyunción, una implicación. No le llaman de esa manera, pero sí lo han usado y lo han usado mucho. De hecho, regresamos al concepto formal. O sea, por ejemplo, tú puedes tener una persona que sea muy inteligente, pero no lo hace formal. O sea, pongamos, ayer precisamente que les digo que no hice nada del trabajo, o sea, bueno, de este trabajo porque sí fui al sindicato y todo ese rollo. Eh, Buena parte de mis docentes, pues no eran ingenieros en sistemas. Entonces, ellos me enseñaron a programar y muchas cosas de una manera empírica, o sea, por experiencia, porque ellos aprendieron así, porque eran ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, sí. Pero nunca me enseñaron la parte formal porque ellos no tenían esa formación. No significa que fueran malos, significa que no tenían esa formación. Entonces, pues la diferencia es que yo ya sí tengo esa formación. En la maestría, los doctores que me enseñaron, todos habían estudiado en el extranjero, en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y todos se basaban en este tipo de cosas, o sea, todo era formal, o sea, tenías que describir formalmente las cosas. De hecho, trabajé con matemáticos y wow, estuvo muy padre, muy divertido, pero sí sí es pensar de una manera formal. Experimento número 2. ¿Qué les faltó? Varios de ustedes no me pusieron esta partecita. Es decir, no me decían cuál era la inferencia que estaban demostrando. Algunos de ustedes, los detallitos que les faltó, por ejemplo, este detallito, que si es válido o no es válido, se equivocaron mucho en que para que sea válido todos tienen que ser verdaderos. Si no todos si hay algún falso, entonces ya no es verdadero. Y lo que significa es de que la regla se aplica para todos los casos, que en cualquier caso siempre va a ser igual. ¿Sí? Pongamos el caso de ustedes, ¿no? Imagínense que dijera, a ver, les voy a calificar y les voy y pero si, por ejemplo, ustedes le van a la América, pues los voy a pasar. O al revés, si ustedes les van a la Chivas, los voy a reprobar. Pues obviamente que no, ¿verdad? O sea, la calificación y la aplicación de las cosas tienen que ser iguales. Eso no debería de cambiar. Otra cosa, ¿no? Pues por ejemplo, ustedes son hombres, les califico de una manera, ustedes son mujeres, les califico de otra manera. Obviamente que no. Todos les tengo que calificar igual. Otra cosa que se me hizo rara, pero conste que no les bajé por eso, fue que no sé si en la versión que instalaron, y no sé en qué parte le cambiaron, pero es interesante. En lugar de los B y los F lo cambiaron por ceros y unos, lo cual está interesante porque es otra manera de ver el paquete. Entonces, ¿en qué fallaron? Fallaron en que
no le pusieron si era válida o no válida, o le ponían que era válida o no válida, pero de repente aquí había una F y le ponían, es válida. Y dices, ¿cómo? O sea, no se fijaron, ¿no? De que para que fuera válida todos tenían que ser verdadero. Entonces, por ejemplo, aquí te dice, este no es válido, porque se forma un F aquí. En este caso, FFB, FF debería de regresarte que no se cumple, ¿no? Habría que analizarlo bien, ¿no? Entonces, te dice que realice 2 ejercicios, ¿sí? Y básicamente, casi la mayoría, todos me imprimieron todos me pusieron estas pantallas, ¿no? Pero no todos me pusieron la parte del análisis que si es válido o no. Y tampoco me ponían lo de arriba, ¿no? O sea, ¿cuál de estas estaban utilizando? Había que ver. Se supone que todas deberían de ser válidas, pero bueno, igual es lo que hay que comprobar. Siempre hay que comprobar. Por último, bueno, sí, esa nada más fue eso, fue todo fue con analógica, fue el ensayo, fue las proposiciones simples y las proposiciones, las demostraciones de ¿cómo se llama? De las reglas de inferencia, o sea, las reglas de inferencia y las proposiciones simples. Eso fue la práctica número 5. La práctica número 6, que era lógica matemática. Hubo gente que se equivocó, no sé qué versión de libro vería, pero bueno. Aquí no hay videos, aquí hay que borrar esto. Bueno, no definimos un video en particular, ¿eh? Sí, antes sí había, pero muchos se fueron, Lo que pasa es que antiguamente les trataba de explicar el funcionamiento de un lenguaje que es de programación lógica, que así se llama, Prolog. Es un lenguaje francés, creo. Y se usa mucho para inteligencia artificial. El detalle está de que pues muchos de los conceptos realmente eran bastante elaborados y ustedes los van a volver a ver en otra materia. Bueno, no, depende. En informática no estoy seguro, pero en sistemas sí. En informática no estoy seguro si llevan esa materia al final, pero la materia se llama programación lógica y funcional. ¿Sí? Entonces, el primer ejercicio que venía aquí, varios de ustedes no me hicieron este inciso B, por eso les bajé. O eran muy parecidos, pero bueno. No me hicieron ese inciso B, en donde tenían que utilizar este tipo de operadores. El existencial, donde te dice, existe por lo menos uno. O sea, yo les puedo decir, por lo menos existe uno de ustedes que podía hacer el examen hoy, por ejemplo. Existe uno de ustedes que me está entendiendo, existe. Y aquí esto de abajo se dice, existe un X tal que X es una persona, está vacunada con una Y esa Y puede ser CanSino, Pfizer o Sputnik. ¿Sí? O el operador de aquí abajo, para todo entero que es divisible entre uno y es divisible entre sí mismo, son los números primos. O sea, esta es la manera que tienes de definir los números primos. Los números pares se dicen así, y por ejemplo, los candidatos a beca sería así. O sea, que todos los candidatos a beca son alumnos, su promedio es mayor de 89 y no tienen reprobadas. ¿Sí? Entonces, esto es interesante porque la lógica de predicado nos permite expresar conceptos. Cuando nosotros programamos lenguaje de propósito general, o sea, ustedes supongo que están viendo algoritmos. Entonces usamos lo de usar condicionales, o sea, el sí pasa esto, entonces esto. Usar los bloques, entrada y salida, inputs, outputs, ciclos, o sea, repetir, repetir y repetir. Ya lo usamos, ya lo vimos. Entonces, cuando ustedes lleguen a esos lenguajes, si es que llegan, lo que es los lenguajes funcionales como Prolog,
No, pero lo que es un lenguaje lógico. Y luego ven otro lenguaje que se llama Lisp, que es funcional. Entonces está muy interesante porque el lenguaje funcional deberían de aplicar lo que entendieron de la unidad número 2, que es lo de relaciones simétricas, relaciones de función del dominio, del contradominio, de la transitividad, etc, etc, etc. En el caso del inciso número A, yo lo que quería era que me pusieran una demostración, pero que aparte le agregaran lo que entendían de. Yo entiendo que no son sencillas de entender, ¿eh? Una demostración matemática, el detalle que tiene, primero, hacerla es muy complicado, porque hacerla implica un montón de conocimientos. Un amigo que es matemático me decía, es que nosotros llevamos 3 años de lógica para poder hacer demostraciones. Pero no nada más necesitamos la lógica, necesitamos todo lo demás. Necesitamos, o sea, aparte de eso, necesitamos toda la parte de las matemáticas, geometría, cálculo, este, álgebra, etc, etc, etc. Entonces no es tan sencillo hacerlas, entenderlas. Entenderlas básicamente lo que tienes que tener es pues buenos conocimientos de álgebra y pues depende de la demostración. Hay algunas demostraciones que implican geometría. Entonces tienes que entender geometría, trigonometría, ángulos, funciones trigonométricas, etcétera. Básicamente es un lenguaje de matemáticas. Y es interesante porque ese lenguaje de matemáticas es lo que te dice que algo es cierto, que algo es falso. De hecho, varios de mis compañeros, sobre todo los que tienen una formación matemática más fuerte, que les gusta más así, tienden a tienden a explicarte las cosas por demostraciones. Yo tenía un alumno que era de la UAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Son muy buenos esos cuates. Cuando yo le trataba de explicar base de datos con de que nos dicen, yo le trataba de explicar con palabras llanas y no me entendía, pero le empecé a explicar con lógica de predicados y con matemáticas y me entendía perfectamente. Este, entonces, ¿cómo se llama? Es importante que tratemos de entender esas demostraciones, tratemos de entender ese lenguaje matemático. Y no hay otra más que la práctica. Tienen que leerlas y tratar de entenderlas, leerlas y tratar de entenderlas. Alguien me puede decir, no, pero ¿para qué? Es aburrido. Esta es una carrera de ingeniería. Las carreras de ingeniería se basan en matemáticas. Si alguien te dice, no, pues es que yo no uso eso, yo con la pura intuición, yo soy bien inteligente. Pues no es un ingeniero, aunque tenga el título, aunque tenga un papelito que diga que es ingeniero, no lo aplica. Tiene que haber una parte teórica bastante fuerte para que esto sea cierto. Preposiciones simples y sus conectores. Localice una historia. ¿Qué fue lo que falló aquí? Que usaban mal las cosas. Por ejemplo, una preposición simple es aquella que no tiene conectores. O sea, por decir, este, trata de identificar las preposiciones simples. Es una preposición simple. Los conectores que generan una preposición compleja, identifiquen los conectores que generan una preposición compleja. Eso es una preposición simple. Una conjunción sería esta. Localice una historia y trate de identificar preposiciones simples y los conectores que generan. Esto de arriba es una conjunción, donde lo que se refiere es que son 3 cosas que tienes que hacer. Tienes que localizar una historia. 1, 2.
Identificar proposiciones simples. 3. Identificar los conectores que generan una proposición compleja. Una conjunción es aquella que tiene conectores de y, ¿sí? Y esto, y lo otro. Recuerden que no siempre se refiere a una conjunción. Por ejemplo, una conjunción que no es, o sea, aunque haya una I, pero no es una conjunción, por ejemplo, puede ser el de que en los apellidos, ¿no? Hernández y Tobar. Eso no es una conjunción. Aunque hay un I, realmente no hay una preposición primero y luego otra preposición. Disyunción, recuerden que era la O. ¿Sí? Y muchos no me hicieron esto de abajo, de separar las preposiciones y decirme cuál era con cuál. Por ejemplo, dice, no sabía con exactitud la causa del delito, si era por falsificación de documentos, esto es una preposición. Y la segunda, o no sabía si la causa del delito era por la falsificación. Esto no me lo hicieron. Por eso les bajé calificación. Y algunos que sí lo hicieron, pero que lo hicieron mal, por ejemplo, en la implicación. La implicación está relacionada con causa-efecto. O sea, por ejemplo, hice todos mis labores, por lo tanto, pasé el examen, pasé la unidad. Causa-efecto. Eso lo tienes que tener muy bien identificado en una implicación. Por ejemplo, yo ahorita pude haber dicho, no, pues hacen el examen y hacen el examen. Si hacen el examen sin estar preparados, entonces va a haber mucha reprobación. Si yo cometí un error y por eso no lo hicieron, y luego sucedió que que me cambian lo de Moodle, que eso ya no fue mi culpa, pues de todas maneras ustedes tampoco tienen la culpa. Entonces, por eso se los voy a hacer. Entonces, si se fijan, es una causa y efecto. El examen del 25 es el efecto, recuerden, es el efecto. ¿Cuáles son las causas? Pues las causas es que yo me equivoqué al poner una fecha y luego Moodle no está disponible cuando yo quería. Entonces esas son las causas, tienes que ver cuál es el efecto. Y eso es lo que muchos no identificaron. Tienes que estar consciente de decir, a ver, por ejemplo, por decir, a mí me pasó hace muchos años. Estaba fuera de una discoteca en Acapulco, iba así con clásico, mi playerita de toda la vida y mis shorts y en guaraches. Y traté de entrar a bueno, ahí en la costera pues todo el mundo va así, o sea, entras a los bares y no hay ningún problema. Pero tratamos, creo que era la disco Baby O. Y cuando nos vieron, nos dijeron que no había lugar. Luego vimos que entrando más gente. ¿Cuál fue a ver, el efecto es no nos dejaron entrar. La causa, pues porque íbamos como pobres, sí. O sea, íbamos como gente pobre y dijeron, no, pues estos no queremos gente así, ¿no? Estamos entonces, es causa y efecto. Igual, hace muchos años íbamos también varios amigos, íbamos a una disco que no conocíamos y nos dijeron, pero es una disco gay, ¿quieren entrar? Entonces, no entramos. ¿Cuál fue la causa de que no entráramos? Que era una disco gay, porque nosotros no somos de esa orientación, no por otra cosa. Entonces vemos causa y efecto. ¿Sí? Causa. El profe no más bien, efecto. El profe no me contesta. Le mandé un mensaje el 11 y no me contestó. Efecto. Más bien, ese fue el efecto. No me contestó. ¿Cuál fue la causa? Pues que voy a estar de viaje. Y sí les contesto y les reviso, pero a partir del 18. Antes no. ¿Por qué? Pues por estar de viaje y aparte pues son días que para los que somos creyentes son importantes. Entonces, esta parte no me lo hicieron varios
Por eso les bajé. De hecho, les bajé muy poquito, pero realmente... Luego, en la última, lo mismo, o sea, lo último, el detalle de nuevo es que a veces cuando aplicaban estos modos de inferencia no lo hacían como debería de ser. O sea, el modo no lo aplicaban como debería de ser. Es decir, por ejemplo, el tolendo tolens, negando niego. Si estuviera, si no me fuera de viaje, les calificaría la semana que viene. Me fui de viaje, por lo tanto, no les califico. El negando niego es que no hice lo que yo esperaba, o no pasó lo que yo esperaba, por lo tanto, el efecto tampoco fue el que yo esperaba. Ese es el tolendo tolens. Si le echo ganas, pasé la unidad. No le eché ganas, por lo tanto, no pasé la unidad. Poniendo ponens es lo contrario. Le eché muchas ganas y pasé la unidad. Le eché ganas. Perdón. Ay, ya. O sea, si hago las cosas como esperan que las haga, por lo tanto, se hace todo bien. O sea. Ok, perdón. Ay, el cambio de clima. Por ejemplo, el poniendo ponens. Si yo te pago, tú me entregas el producto. Te pagué 500 pesos, por lo tanto tenías que entregarme el producto. ¿Sí? O sea, ese es un razonamiento. Si las cosas fueron ciertas, por lo tanto las consecuencias también tienen que ser ciertas. Si les estoy explicando por qué, cómo deberían de hacer las cosas y las hicieron así, por lo tanto se las tengo que poner bien. Tolendo ponens, también igual, negando afirmo. Quiere decir que si una cosa no se hizo, por lo tanto tiene que ser la otra. Imaginemos, esperemos que no. Por ejemplo, ahorita lo del examen, ¿no? Ese es o hay examen o hay clase. No hubo examen, por lo tanto hay clase. Ese es un tolendo ponens. ¿Sí? El 25 se fue la luz. Si no hay luz, digo, si hay luz, entonces hay servicios. No hubo luz, por lo tanto hay servicios. Digo, más bien, no, ese es otro. Tolendo, ese sería un tolendo tolens, o sea, no hay luz, no hay servicios. Tolendo ponens es o me voy a la playa o me voy a un pueblo mágico. No me fui a la playa, por lo tanto me voy a un pueblo mágico. Me encantan los pueblos mágicos. Un afirmando niegas, pues también es los silogismos matemáticos de que una cosa implica la otra. ¿Sí? Pues si se explica correctamente el tema, el alumno aprendió. Como se les dio 2 sesiones de la práctica 4, que se asume que se explicó correctamente el tema, los alumnos tuvieron que aprender y lo hicieron bien. ¿Sí? O sea, todo fue afirmativo, afirmativo, afirmativo. Tolendo pones, para aquellos alumnos que no vinieron el viernes, no entendieron y por lo tanto hicieron mal el trabajo. Es decir, si no existe bien los antecedentes, pues obviamente los consecuentes tampoco te van a salir bien. Y eso es importante, porque a mí siempre me causa, ¿cómo le llamaría la emoción? Se me hace extraño que de repente me dicen, ¿y por qué reprobé? Y le digo, a ver, ya te analizaste si cumpliste con el modo de inferencia, o sea, tenías que hacer bien las prácticas y tenías que hacer bien el examen. Es que no hice el examen. Entonces la pregunta dices, entonces, ¿por qué me preguntas por qué reprobaste? O el clásico, es que entregué todo y no pasé. Y dices, el razonamiento no es así. Es, si entregaste todo y correcto, entonces apruebas el examen, apruebas la unidad.
Si lo que entregaste no necesariamente, pudiste haberlo entregado todo, pero no correcto. Recordemos que esa es una conjunción. Tienes que entregar todo y tienes que entregarlo correctamente. Es un y. Tiene que cumplirse las dos cosas. Es todo y correcto. Todo y sin errores. Entonces, si se fijan ahí nos ayuda la lógica. Porque la misma lógica te dice, no, pues es que sí, la verdad se me pasó esto. O la verdad ni lo revisé, ¿no? Así lo entregué, órale. Porque muchas veces, y ustedes lo hacen mucho con los docentes, nos dicen, no, Cacao ni lo checa, nada más lo voy a hacer, entrega lo que sea, ¿no? Y sí, yo recuerdo un maestro, bueno, no era maestro, un profe de la secundaria, que iba y se ponía a leer el periódico, y era de civismo para acabarla de molar, entonces, los compañeros le ponían groserías, llenaban el libro a lo loco, y el cuate nada más lo lleva, tienes 80, tienes 8, tienes 9, y así. Pero no, normalmente sí trato de darle una pasada, no al 100%, porque sí, obviamente, imagínense, son cuántos ejercicios y cuántos son ustedes, no lo reviso todo al 100%, pero trato de hacer lo mejor posible, ¿sale? Entonces, esto es importante y esa fue la razón por la que varios se equivocaron. Ya me acordé, otro que se equivocaron, no le pusieron colores. O aunque no le hubieran puesto colores, por lo menos le hubieran puesto algo que dijera, esto es un ponendo opponents, esto es un lo otro, no lo hicieron. O por ejemplo, no me hicieron todo esto. Creo que en uno, quien se equivocó fue porque en lugar de hacerme un texto completo, me hizo puras frases por separado. O sea, lo que hizo es, no se quiso esforzar. Y lo que hizo fue buscar un ejemplo de Toledo Tonens en internet y me lo puso. Luego un ejemplo del Toledo Tonens en internet y me lo puso. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es obvio, que no hay coherencia. Es decir, lo que me dicen el primero no tiene nada que ver con lo que... Las expresiones, las proposiciones del primer ejemplo no tienen nada que ver con las del segundo, y mucho menos con las del tercero. Es decir, me puso simplemente frases, ejemplos, o sea, se los fusiló de internet, no quiso pensarle y ya. Y la idea del ejercicio es que le pensaran, que trataran de generar algo que fuera más o menos coherente y en lo que se viera la utilización de las reglas de deducción. El de que me hayan puesto ejemplos bajados de internet, pues no ayuda mucho que digamos, ¿no? Y eso implica que no se quieren molestar en pensar. Y es importante porque lo que van a vender ustedes es inteligencia, es lógica. Lo que vendemos la gente de informática y sistemas es lógica. Entonces, si no tienes lógica, ¿qué vas a vender? Sí, o sea, vamos, si es porque pases las materias y te den un papelito, no te va a servir de nada, ¿eh? Cuando llegues allá vas a ver que no vas a poder hacer. Y yo tengo varios alumnos que son conductores de Uber, arreglan celulares, venden celulares y ya, pero nunca programan. Nunca, nunca, nunca. Bueno, ya les dejo porque es muy problemático.